Mi nombre es Ariel Jamuy y esta es una review de Magia en Español. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy impresionante. Hoy les traigo algo que es una app de magia, pero se necesita algo más. Estamos hablando de la Hacker App de Nihal Hassan. Hacker básicamente es un pequeño aparato que lo que hace es generar redes Wi-Fi en los móviles de los espectadores. Es un aparatito así, que es de los French Twins, pero no es de este aparato del cual vamos a hablar. Vamos a hablar de la app que creó Nihal Hassan. ¿Por qué es tan importante esta app o por qué me llamó la atención en su momento? Había ciertos problemas con lo que era Hacker. Hacker es, como les decía, es un dispositivo que replica y genera redes Wi-Fi o red Wi-Fi en los teléfonos de los espectadores y en los teléfonos de todos en un alcance de 30 metros. Es un efecto que está muy bueno, que es muy potente, pero tenía un problema en particular. Uno no podía utilizar internet mientras estaba conectado al dispositivo de Hacker. Nihal Hassan vino a solucionar estos problemas con el Hacker App y me gustaría contarles un poco qué es. Mostrarles un poco cómo funciona va a ser un poco complejo porque obviamente no les puedo mostrar el efecto per se porque el efecto es el de Hacker y de French Twins, pero voy a intentar explicárselos lo mejor posible. Em, Básicamente lo que nos trae esta app no solamente es esa mejora que les hablaba de poder conectarnos a internet, sino varias otras. La primera que la interfaz, ahora te la voy a mostrar por aquí, la interfaz es prácticamente igual a la que tenemos en nuestro Wi-Fi, en nuestros teléfonos, así que no hay ningún problema con esto. Esto obviamente es para iPhone, creo que no está para Android, lo voy a consultar, pero es para lo que es iPhone. Es una app. Cuando uno contacta y compra esto con Nihal, le va a mandar un link de Test Flight, para los que conocen el app. Test Flight es donde se prueban las apps y demás, porque obviamente las apps ya puestas en el App Store están demasiado reguladas, entonces imitar un coso de Wi-Fi y demás, entonces están en el Test Flight, que no es ningún problema. ¿Qué tiene de bueno esto? Y voy a empezar a enumerar algunas cosas que tengo escritas acá. Primero que obviamente se ve perfecto. Tiene ciertas integraciones y cuando hablo ciertas integraciones se las voy a nombrar para que puedan verlas acá. Inject, Topics, Ellipse, The Words y Songs, Notify, Mr. Smith, que ya hemos hablado bastante, Bridge, Lumen, Wikitest, Goo, Dynamics. Realmente hay de todo. Yo en lo particular uso Goo, que para mí es el nuevo Inject, que es una maravilla. Ya hicimos una review de eso, así que si quieren ir a verla, pueden ir a verla. Entonces, lo bueno es que tiene integración con esto. Y no solo esto, que podemos ver el pic, nuestro vistazo de lo que buscó el espectador en Google o lo que sea, dentro de esta interfaz. Ya es un montón. Y no solo eso, sino que podemos utilizarla para el juego en sí. Esa palabra, lo que sea, puede aparecer muchas veces en muchas redes Wi-Fi. También tiene un lock screen para poder enviar ya sea cartas o algún número, si quisiéramos mandar algún código de 6 o 4 dígitos o alguna carta de póker. Hay un puntito verde que nos va a indicar si estamos conectados y nos va a indicar cuándo van a suceder ciertas acciones. Hay algunos glitches, hay algún demás. Tenemos animación de glitch, tenemos como que se rompe el teléfono. Podemos elegir. Está también con Pi Revelation. Pi Revelation es un efecto de David Penn, que es con un libro de Pi. El que lo tiene y entenderá de lo que hablo. Obviamente tiene modo oscuro y modo día, que eso es también importante porque depende cómo usemos nosotros nuestro teléfono, eh, va a depender. Otra cosa que tiene muy interesante es que tenés manual inputs. ¿A qué voy con esto? Yo puedo ir a tocar una flechita que hay arriba a la izquierda y pongo mi palabra manual, ya sea hice un pique en una papeleta o en algo y quiero tirar esa palabra para que aparezca, podemos hacerlo
casi al instante, abriendo supuestamente nuestra cosa de Wi-Fi y demás. Más de 10 apps integradas que se pueden utilizar. Imagínense aparte, esto está conectado con Mr. Smith. Mr. Smith está conectado con millones de apps más. Entonces, obviamente, podemos cambiar la duración. ¿A qué voy con esto? Si quiero que pase a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 9 segundos. Y hay algo que se llama encrypted, que es, por ejemplo, yo quiero poner Ariel, por ahí no aparece como Ariel, pero aparece con símbolos raros y demás, que obviamente se entiende que dice Ariel, pero queda mejor porque es como hackeando el Wi-Fi. Tiene soporte en más de 10 lenguajes, está tanto español, japonés, chino, coreano, alemán, francés, etcétera, etcétera. Obviamente español es el que nos interesa a nosotros, así que ese está. Y se vienen también cosas nuevas, se viene distintos triggers, ya sea con el control de volumen, con un control remoto, se vienen cosas. Tiene distintos tipos quiere poner stacks input, quiere poner, estoy viendo acá las cosas que fui hablando con Nihal, pero tiene un montón de animaciones que quiere ir poniendo. Todas este tipo de avances los va a ir haciendo y se van a ir agregando a la app, así que no tengo dudas que esto va a estar muy bueno y va a valer la pena conseguir. Lo negativo, sinceramente, hablándoles totalmente honesto, no le veo nada negativo. Lo negativo por ahí es que obviamente necesitas este aparato para poder hacer el efecto, que es unos 150 euros, una cosa así, que es de Hacker de Les French Twins. Pero aparte de eso, lo que hizo Nihal es traernos una solución a muchas cosas que no estaban bien. Hablemos del precio. El precio es de $40. Sé que no es un precio barato, ya más que nada porque tenemos que comprar un dispositivo que tampoco es barato, pero yo les aseguro, si tienen Hacker, si están pensando en comprar Hacker, compren esta app. Me parece algo fundamental, algo que para mí es clave tener porque les va a hacer su vida mucho, pero mucho mejor. Si Hacker es algo que les interesa, no dudaría ni un segundo en conseguir esta app. Piénsenlo como que la app, el aparato que van a comprar, vale $40 más. Un poquito menos. ¿Por qué? Porque si dicen que vienen de mi parte, van a tener un 10% de descuento. Dicen que vienen de Reviews de Magia en Español o que vienen de parte de Ariel Jamuy y van a tener un 10% de descuento. Recuerden que lo bueno que tiene en parte es que pueden utilizar internet con este aparato. Entonces, me parece que está buenísimo. Lo voy a dejar aquí en la descripción cómo contactar a Nihal y cómo poder conseguir esta app para recibir el link de TestFlight y poder utilizarla porque realmente vale la pena. Creo que este tipo de cosas vale la pena recomendar porque yo no gano absolutamente nada de esto. Y creo que vale la pena mostrar a la gente los productos que realmente solucionan problemas o nos ayudan a hacer las cosas mejor. Entonces, obviamente si se quieren enterar más cosas pueden suscribirse, pueden ponerle like, que haya un montón, comenten qué quieren ver, qué les gustaría, qué tienen ganas de ver en una review. Y vamos a seguir subiendo contenido, vamos a seguir creciendo este canal porque de eso se trata. Nos vemos la próxima, no se olviden suscribirse, like, comentar, campanita, todo. Un abrazo grande.